El mensaje de esta mañana se titula El Dios desconocido. Es el relato de cómo el apóstol Pablo, siempre transitando los caminos del mundo, llevando el Evangelio de Cristo, llega a la ciudad de Atenas. En aquellos tiempos había 3 grandes ciudades gobernando el mundo. Estaba Roma, la capital política y militar de todo el imperio romano, la superpoderosa Roma de los Césares romanos, grande ciudad, la ciudad eterna, como le llaman los romanos. Estaba también Jerusalén, la capital religiosa, si se quiere, del mundo. Jerusalén, la capital de Judea, la ciudad de los judíos, con su templo dedicado a Jehová. Jerusalén era la capital religiosa de aquellos tiempos. Y estaba allí en Grecia Atenas, la capital intelectual del mundo, la ciudad de los grandes templos, la ciudad de las grandes escuelas, la ciudad de los filósofos, la ciudad de los poetas, la ciudad de los dramaturgos. Atenas, la luz espiritual, la luz intelectual de todo el mundo de aquel entonces. Y a esta ciudad llega el apóstol Pablo, solito ahí, en medio de filósofos, en medio de intelectuales, en medio de gente rica, en medio de gente que lo único que hacían todo el día era hablar, hablar y hablar de cosas interesantes. Y Pablo recorre la ciudad, mira sus obras de arte, mira sus grandes templos, sus plazas, y discute Pablo y habla de Cristo, porque el corazón de Pablo está lleno de Cristo, y el que tiene su corazón lleno de alguna cosa habla de esa cosa. En la sinagoga discute con los judíos, y en la plaza discute con cualquier persona y habla de Cristo y habla de la resurrección, una cosa nueva que hay en el mundo, la resurrección, una doctrina que antes nadie quería aceptar ni nadie había escuchado. Pablo habla de Cristo y habla de la resurrección, hasta que por fin lo llevan al Areópago. El Areópago era el gran salón de conferencias de la ciudad de Atenas. Allí se discutían todos los temas filosóficos habidos y por haber en aquel entonces, y allí llega Pablo y habla de los filósofos estoicos y los epicúreos. Los estoicos eran una escuela filosófica griega que enseñaban que la perfección del hombre se alcanza por medio del sufrimiento. No andaban muy descaminados los estoicos. Ellos decían, el hombre sufre, todo hombre sufre, toda mujer sufre. El sufrimiento es parte de la vida humana. Vivir es sufrir. Como dice Rubén Darío, el poeta, no hay tormento más grande que el dolor de estar vivo, ni tortura mayor que la vida consciente. Y los estoicos decían que si el hombre triunfa sobre sus sufrimientos, alcanza la perfección. La Biblia enseña eso también, que el cristiano alcanza su santificación a través de las penas y los sufrimientos. Los epicúreos se iban al otro lado. Los epicúreos decían que el hombre ha sido hecho para el disfrute, para la felicidad, para el placer, y que es gozando del placer que el hombre alcanza su perfección. Eran 2 escuelas filosóficas griegas contrincantes, se oponían la una a la otra. Los estoicos decían, hay que sufrir y vencer para alcanzar la perfección. Los epicúreos decían, hay que disfrutar de todo lo bueno que tiene la vida para alcanzar la perfección. Y allí llega Pablo y habla de Cristo en medio de los estoicos y de los epicúreos. Y yo les digo una cosa, hermanos, Cristo viene para darnos ambas cosas, sufrimiento victorioso y también felicidad, y también gozo. Pero hay que saber encontrar el justo medio entre el sufrimiento y el placer, y esa es la vida cristiana. Y allí Pablo echa un discurso, contagiado de aquellos intelectuales, contagiado de aquellos filósofos. Pablo pronuncia un discurso académico
un discurso intelectual, filosófico, y habla de Dios. Pablo se va de una circunstancia, recorriendo toda la ciudad de Atenas, una ciudad llena de estatuas, llena de monumentos, de altares, de templos, encuentra un altar dedicado al Dios no conocido. Decían los griegos, hay tantos dioses en este mundo que seguramente hay alguno que no conocemos. A ese Dios que no conocemos vamos a levantarle un altar. Y le levantaron un altar en la ciudad de Atenas. Y Pablo vio eso y Pablo dijo, esta es la mía. De aquí me agarra para predicar a estos filósofos. Y les dice, oh atenienses, en todos veo como personas muy religiosas. Porque pasando y mirando vuestros altares, vi un altar dedicado al Dios no conocido. A ese Dios que vosotros adoráis sin conocerle, a ese os anuncio yo. Y Pablo describe el Dios que Pablo vino a predicar a Atenas. Y les dice, es el Dios creador. El verso 24 de Hechos 17, Pablo menciona al Dios creador. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo se arriesgó aquí a decirle a los atenienses, supremos constructores de templos, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Era casi un insulto. Los griegos se especializaban en edificar templos magníficos. Todavía están las ruinas en Atenas del Partenón, una obra maestra de arquitectura. Y a esa gente, grandes constructores de templos, Pablo les dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Lo mismo podría recorrer todas las ciudades donde hay grandes catedrales y grandes templos religiosos y decir lo mismo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo podría ir al Vaticano ahora mismo y decirle al Papa, tu templo es maravilloso, está decorado por los mejores pintores del Renacimiento italiano, pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas, porque Dios quiere habitar en corazones de hombres y mujeres que se entregan a Él. Ese es el templo de Dios, tu corazón, mi corazón. Pero Pablo habla del Dios creador, creador de todas las cosas, no solamente creador de todas las cosas, todo lo que existe está hecho por Dios. Dios es también sustentador de todas las cosas, sostenedor de todas las cosas. Dios creó la vida y Dios sostiene la vida. Los que estudian la naturaleza ven la maravilla del sostén de Dios. Todo ser viviente tiene su alimento en este mundo. Desde los grandes elefantes, hipopótamos, rinocerontes, hasta la más insignificante pulga, todos tienen su alimento y todos comen. Dios provee el alimento. La Biblia dice que Dios provee el alimento para todos los seres vivientes. Dios creó la creación, Dios sostiene la creación. Pero Dios también sostiene de una manera especial a sus hijos. Dios manda el pan de cada día para nosotros sus hijos. Y no solamente el pan físico para sostén del cuerpo físico. Dios manda el sostén espiritual para sus hijos los creyentes. Dios nunca, hermanos, va a abandonar a uno de sus hijos sin su porción de consuelo cada día, de gozo cada día. Pasamos por lágrimas, sí, pasamos por pruebas, pasamos por dolores. Esta congregación es una colección de problemas familiares, como cualquier otra congregación cristiana. Todos tenemos alguna lágrima secreta que vertemos sin decirle a nadie, algún dolor, alguna preocupación, alguna pena. Pero Dios sustenta al creyente. Si Dios sustenta a los insectos del bosque y sustenta a los animalitos del campo y las fieras de la selva, mucho más Dios sustenta a sus hijos, a los creyentes, a nosotros. Dios nos sustenta.
El Espíritu Santo es un sustento diario para mantener nuestra fe y nuestras esperanzas. Dios creó todas las cosas, Dios sostiene todas las cosas. Dios nos ha creado a nosotros, sus hijos, los creyentes. Dios sostiene a nosotros, sus hijos, los creyentes, con una porción del Espíritu Santo cada día. Y Pablo dice también, Dios es regidor. Verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todos los seres humanos somos de un mismo linaje. Todos descendemos de Adán y Eva. Los griegos también, algunos poetas griegos decían que somos linaje de Dios, descendencia de Dios, y algunos creían en la unidad esencial de la raza humana, que todos los seres humanos son iguales. Otros no creían eso. La Biblia enseña que todos los seres humanos descendemos de Adán y Eva. De una sola pareja Dios ha hecho toda la gran familia humana y nos ha fijado el orden de los tiempos. Todos nosotros tenemos un tiempo limitado, y porque tenemos un tiempo limitado tenemos que aprovechar el tiempo. Eso es lo que ignora tanta gente que vive en el placer, que vive en las diversiones, que vive para el disfrute de las cosas sensuales y nada más. No saben que tienen un tiempo limitado. Dios ha fijado para todo ser humano el lugar donde va a vivir y cuánto tiempo va a vivir. Por eso es tan necesario que en el tiempo disponible nos reconciliemos con Dios y pongamos nuestra vida en armonía con Dios. Dios es regidor, Dios pone leyes. La creación tiene leyes estrictas, hay leyes físicas que gobiernan el universo entero. El sol, la luna, los cometas, todo se mueven conforme a leyes. Los animales de la selva, los animales del campo, también ellos obedecen a leyes puestas por Dios, leyes perfectas para sostener la vida. ¿Y cuánto más los seres humanos no van a tener leyes divinas para regir su vida? Dios dio los 10 mandamientos, por ejemplo. Los 10 mandamientos rigen o deben regir la vida del hombre. Los 10 mandamientos no son una carga para el hombre, no son una reja, una cárcel para el hombre. Los 10 mandamientos expresan el carácter moral de Dios. Cuando Dios dice no mentirás, es porque Dios no miente. Cuando Dios dice no cometerás adulterio, es porque Dios aborrece la impureza. Cuando Dios dice no te harás imágenes, porque Dios es espíritu y no quiere que lo representemos por medio de cosas materiales. Cuando Dios dice no codiciarás, es porque Él no es codicioso sino dadivoso. Así que los 10 mandamientos que están en el capítulo 20 del libro del Éxodo expresan el carácter moral de Dios, y todo hombre por lo mismo está obligado a cumplir los 10 mandamientos. Cumpliendo los 10 mandamientos el hombre alcanza la perfección moral que Dios quiere. Cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, es porque Dios es el Padre de toda la humanidad, el Padre especialmente de los creyentes que somos sus hijos. Los 10 mandamientos expresan pues el carácter moral de Dios, nos dicen quién es Dios. Y todo hombre tiene que cumplir los 10 mandamientos, porque Dios es regidor, no solamente de toda la creación, sino de la humanidad y muy especialmente de los creyentes. Pero claro, es difícil cumplir los 10 mandamientos. ¿Cómo se cumplen los 10 mandamientos? ¿O cómo se recibe la fuerza, el poder de cumplir los 10 mandamientos? Entregándonos a Cristo de todo corazón y recibiéndole como Salvador y también como Señor. Y Él nos da
el poder del Espíritu Santo para poder cumplir los mandamientos de Dios. Sí, Dios es creador, Dios es sostenedor de la creación y de la vida humana, y Dios también es regidor, ha dado leyes para la bendición y la felicidad del ser humano. Dios ha dado leyes higiénicas, Dios ha dado leyes alimenticias, que cumpliéndolas tenemos buena salud. Dios ha dado leyes morales para el matrimonio, para el hogar, para los hijos, para los padres, para la iglesia. Cuando el hombre cumple con las leyes de Dios, el hombre tiene salud, tiene felicidad, tiene bendición y tiene progreso físico, económico y espiritual. Dios es creador, Dios es sostenedor de su creación, Dios es regidor y Dios está cercano también. Eso es lo que no podían entender muchos filósofos griegos, que Dios estuviera cerca de ellos. Para los griegos los dioses habitaban en el monte Olimpo, estaban allá arriba, en la cumbre, de vez en cuando bajaban a la tierra, pero solamente para hacer daño a los hombres o para castigarlos, o para abusar de los hombres y de las mujeres. El monte Olimpo en Grecia era la morada de los dioses para los griegos. O algunos más espirituales como Platón y Aristóteles pensaban en un Dios pero tan altísimo y tan lejanísimo que nunca se acercaba a los hombres. Los grandes filósofos griegos como Platón, Sócrates, Aristóteles nunca pensaron en un Dios que se hace hombre, en un Dios que se hace hombre y que se hace siervo y que se hace un día Cordero en la cruz. Esa idea no entraba en la mente griega. Para los griegos, el Dios, si alguna vez pensaron en un Dios único, era un Dios tan altísimo y tan lejanísimo que los hombres jamás se beneficiarían con él. Pablo les dice, no, Dios está cerca de cada uno de nosotros. Dios está al lado nuestro. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender esta verdad también, que Dios está al lado nuestro. Muchas veces cuando sufrimos grandes dolores, grandes tristezas, grandes angustias, pensamos, ¿estará Dios conmigo? ¿Estará Dios cerca? ¿Estará el Señor al lado mío? Y viene Satanás y pone algunas dudas en nosotros y nos dice, Dios no te cuida, Dios no te ama, Dios no te escucha. Tenemos que luchar contra esas insinuaciones del mal y decir, el Señor está conmigo, el Señor está a mi lado, el Señor es conmigo. Hay dos grandes pasajes que hablan de que Dios mora con los creyentes. El primero está en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, el verso 23 y 24. Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¡Qué promesa! El que me ama, a mí, a Jesús, mi palabra va a guardar, mi promesa de estar con él. Y mi Padre, Dios el Padre, le amará, y vendremos a él juntos, el Padre y el Hijo, Dios y Cristo, y haremos morada en él. Haremos del corazón de ese creyente morada de Dios. El otro gran pasaje está en la carta a los Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, desde el verso 18, Efesios 2, 18. Porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y profetas son los fundamentos de la fe cristiana, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo.
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio del pueblo de Dios, el edificio de la iglesia, el edificio que somos nosotros, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los griegos, los filósofos griegos, con toda su inteligencia, nunca concibieron un Dios que moraba en el corazón de los creyentes. Y se perdieron esa bendición. Pablo predicó un magnífico sermón académico a los epicúreos y a los estoicos y demás filósofos de Atenas, pero muy poquita gente se convirtió. Solamente Dionisio, el areopagita, o sea, el administrador del salón de conferencias, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Parece que los intelectuales son reacios a aceptar las verdades sencillas del Evangelio de Cristo que nosotros los humildes aceptamos. Vale la pena ser pobre, porque entonces aceptamos lo único que podemos tener en la mano de valor, el Evangelio de Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Jesús, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Sí, mis hermanos y mis amigos, Cristo está cerca de nosotros, nunca está lejos. Su promesa es valedera: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está conmigo, Jesús está contigo, Jesús está con todos los que de corazón creen en Él. Y luego sigue hablando Pablo y dice que Dios es espiritual. No se puede concebir a Dios como materia. Los griegos hicieron esculturas bellísimas de sus dioses, tanto dioses como diosas, pero no eran nada más que materia. Podía ser oro, podía ser plata, podía ser mármol o madera, pero la materia es una cosa fría, no tiene alma, no tiene corazón. Nuestro Dios es espiritual. Esta mañana en la escuela dominical leíamos el gran texto de cuando Jesús habló con la mujer samaritana. Y Jesús le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y Dios mismo tales adoradores busca que le adoren. Comete un gran error la iglesia, multiplicando imágenes de santos y de vírgenes y poniéndolas en altares y haciendo que la gente vaya y le ofrezca oraciones o le dedique devociones. Dios no es materia, Dios es espíritu y vive en nuestro espíritu, porque nosotros también somos espíritu. Él vive en mí, Él vive en ti y se comunica conmigo y contigo a través del Espíritu Santo que habla nuestro espíritu, habla nuestra parte espiritual. Oh sí, los griegos tenían leyendas hermosísimas, poéticas, con las aventuras de todos sus dioses y de todas sus diosas, pero no creían que Dios podía vivir en sus corazones y que podía cambiar sus vidas y darles la verdadera santidad de la vida. Y Pablo les habla también que Dios exhorta a los hombres. Dios exhorta a los hombres que se arrepientan. Hay una palabra que se traduce arrepentimiento en la Biblia. Es palabra griega y seguramente Pablo la usó cuando habló allí en Atenas. Es la palabra metanoia. Metanoia significa cambio de la mente, cambio de las ideas, cambio de los conceptos de la vida. Hay un arrepentimiento que mucha gente tiene cuando ha cometido un mal, cuando es descubierto en algún delito. Se ponen a llorar, se golpean el pecho, dicen me arrepiento, pero no están dispuestos a cambiar los conceptos de la vida que tienen. Pasado el susto, pasado el dolor, secadas las lágrimas, vuelven a cometer el mismo pecado que cometieron, el mismo error que hicieron.
Ese arrepentimiento es un arrepentimiento superficial que no cambia la vida. El arrepentimiento que demanda el Evangelio de Cristo es metanoia, cambio de los pensamientos, cambio del sentido de la vida, cambio de los valores de la vida. Ese es arrepentimiento agradable a Dios. Judas se arrepintió. Judas sintió tremendo dolor de conciencia y dolor de corazón al darse cuenta que había entregado a un inocente. Pero Judas fue y se ahorcó. Ese no es el efecto de un buen arrepentimiento. Si Judas se hubiera arrepentido con arrepentimiento divino, hubiera vuelto a Jesús a pedirle perdón. Pero Judas se suicidó, desesperado por el mal que había cometido. El arrepentimiento que Dios demanda es que cambiemos nuestra escala de valores en la vida, que empecemos a darle valor a los valores divinos, que son amor, mansedumbre, templanza, bondad, misericordia, perdón. Esos son los valores que tenemos que adquirir a través de un verdadero y divino y cristiano arrepentimiento, metanoia, cambio de la mente, cambio de las ideas, de los conceptos, de los valores. Mucha gente dice arrepentirse, mucha gente dice aceptar a Cristo, mucha gente aún se bautiza y mucha gente se hace miembro de una iglesia, pero no cambian de vida, no cambian la vida, no cambian sus valores. No es arrepentimiento divino. Arrepentimiento divino es cambio completo, transformación completa. Por eso dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es metanoia, cambio total de los valores de la vida, de los conceptos de la vida, del sentido de la vida, aceptando los valores de Dios, el sentido que Dios le da a la vida, que es caminar con Dios en un camino de santidad. Todo eso les dice Pablo, cuando les dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, que metanoien, que cambien la mente, cambien los conceptos. Claro, los filósofos griegos, tan enamorados de su inteligencia, tan enamorados de su cultura, su educación, su arte, su literatura, no estaban muy dispuestos a abandonar todo eso. Y así le pasa a mucha gente. No quieren abandonar su estilo de vida, no quieren abandonar sus conceptos de la vida, por eso no se arrepienten ni se ponen de rodillas delante de Cristo y le dicen, Señor, toma mi vida, cambia mi corazón, cambia mi mente. Por último, Pablo les habla de Dios el juez y les dice, Dios ha determinado un día en el cual juzgará a todos los hombres con justicia por aquel varón al cual determinó. Pablo habla del juicio final. Los griegos tenían ciertas ideas acerca del castigo de los hombres. Tenían dos palabras para definir la eternidad de los hombres. Una era los campos elíseos, que era un lugar de delicias a donde irían algunos hombres bienaventurados. El otro lugar era el tártaro o infierno, a donde irían los desventurados. Pero no tenían idea de un juicio universal. Pablo les dice, Dios, el creador, el sustentador, el regidor, el Dios cercano a todos los hombres, el Dios que demanda arrepentimiento, el Dios espiritual, tiene también un día de juicio en que juzgará a todos los seres humanos por Jesucristo, el varón que él determinó. Dios va a poner un día a todos los seres humanos frente a frente con Cristo, y el que no llene la medida
será condenado. Pero para todos aquellos que nunca llenaremos la medida que Dios demanda, ser semejante a Cristo, Dios nos trae su oferta de perdón gratuito, perfecto y eterno por Jesucristo. Nosotros tampoco un día llenaremos la medida que Dios demanda. Nunca seremos tan perfectos como Dios exige. Pero para eso está el Evangelio, para eso está la oferta de perdón gratuito, perfecto, eterno, para todo aquel que se arrepiente sinceramente y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios suplirá todo lo que a nosotros nos falta, dice el apóstol Pablo, por Jesucristo. Los griegos tenían que entender eso, que con toda su inteligencia, su cultura, su educación, su literatura, su arte, su drama, sus esculturas, sus templos, nunca llenarían la medida de Dios. Ellos también necesitaban arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando Pablo les habla de la resurrección, un concepto que para los griegos era un disparate, unos se burlaron y otros le dijeron, bueno, te vamos a escuchar de esto algún otro día. Y se fueron a almorzar y lo dejaron solo a Pablo. Solo Dionisio, Dámaris y 2 o 3 más quedaron con Pablo aceptando a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué harás tú con Cristo? Cristo está parado delante de ti, te ofrece metanoia, un arrepentimiento completo, un cambio de conceptos, de valores, de sentido de la vida, y te ofrece una vida nueva, pura, recta, santa. ¿Por qué? Porque hay un juicio final. Pero para todos aquellos, repito, que hemos aceptado a Cristo ya como nuestro Señor y Salvador, no hay tal juicio final. Pasaremos de largo y entraremos a la presencia del Señor para disfrutar de una vez por todas una salvación grandiosa como Cristo nos ha dado y ya tenemos por fe. Sí, los filósofos de Atenas se perdieron la bendición por su mucha inteligencia, su mucha educación. Nosotros, más sencillos, más humildes, hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y somos salvos. Y Cristo nos perfecciona para presentarnos perfectos a los ojos de Dios el Padre. Este es el Dios desconocido de los griegos, pero conocido de nosotros los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y todo creyente, tú y yo, tenemos que decir siempre lo mismo: yo conozco a Cristo, Él es mi Salvador, Él vive en mí. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero sí habita en los corazones de todos aquellos hombres y mujeres que le reciben, que le aceptan como Señor y Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que cada uno de nosotros diga: yo conozco a Cristo, mi Señor, mi Salvador, mi Maestro, mi amigo. Amén. 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 Gracias te damos, Señor, porque tú te revelaste a nosotros y nosotros te conocemos, Padre. Te conocemos a ti como nuestro Padre, conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, conocemos el Espíritu Santo como el que nos da vida e inspiración. Ayúdanos a vivir conforme a esta gloriosa vida nueva que Cristo nos ha dado. En su nombre amado te pedimos todo y todo te agradecemos.